salarios públicos, de los empleados públicos. Él prometió que el ajuste no lo iba a pagar la sociedad, sino que la clase política, la casta, que ya dejó de hablar de castas, pero dijo, lo va a pagar la casta. Y sin embargo, en esta primera etapa, los que más van a sufrir esta salida del purgatorio son justamente las clases medias y medias bajas, ¿no? Son medidas que intentan llevar un equilibrio más o menos estable para poder empezar a pensar en medidas de mediano y largo plazo recién a fines de marzo. Pensemos, Pepe, que estamos ante un presidente que no tiene poder político. Él tiene poder dado por el pueblo, pero él no tiene poder dado por las cámaras, él no tiene poder dado por la política. Entonces él está hablando al pueblo. Ayer me llamó mucho la atención la conferencia del ministro Caputo, porque me pareció estar enfrente a un profesor de economía. Por cada medida le explicaba a la gente por qué tomaba estas medidas. Así que como primera impresión, el primer tramo del ajuste, el más furioso, lo paga la clase media baja. Para los que conocen el país y bien Argentina, saben que todo el norte y el sur del país dependen del ingreso del Estado, de la coparticipación. Así que el presidente también se está desdiciendo en algo que él había prometido, que era no voy a aumentar impuestos, y sin embargo introduce impuestos para las retenciones no agrícolas y sostiene impuestos para las retenciones, pero es una medida que él tiene que tomar necesariamente. Y además reintroducir, o eso es lo que se piensa, yo quiero ver primero en los decretos, el impuesto a las ganancias, ¿no? Porque el impuesto a las ganancias estaba repercutiendo muy negativamente sobre los ingresos de coparticipación. A ver, Pepe, el 90% de los ingresos del Estado en el norte del país, de las gobernaturas, es coparticipación. Si te baja la coparticipación no puedes pagar sueldos en el norte y en el sur del país. Los que tienen más grado de libertad son los del centro del país, Córdoba, Santa Fe, un poco Mendoza, algo Entre Ríos, que creció bastante, pero si él no hacía esto, yo no sé si vamos a tener un 15.000% de inflación, pero sí iba a ser una hiperinflación a los 20 segundos. Si él venía con la motosierra, liberaba precios, levantaba los cepos, unificaba el tipo de cambio, liquidaba las LELIQs y agarrate Catalina. Claro. 30 segundos más duraba en la Casa de Gobierno. Más allá de que yo creo que al presidente Milei poco le importa estar en el sillón de Rivadavia, más le importa estar de cara a la gente, ¿no? Quiero sumar a mi compañera Julieta Rumi también a esta conversación. Juli, por favor. Recién hablabas, Martín, del tema de la coparticipación y del tema de ganancias, y entre lo que se conoció ayer, en realidad no lo dijo Caputo en la conferencia, pero luego de los off que mantuvo con colegas y economistas, se supo que se estaría dando marcha atrás justamente con esto que él había votado, ¿no? No sé cómo ves vos esto, si efectivamente no tenía otra posibilidad que dar marcha atrás con algo que había avalado con su voto hace poco más de 2 meses. Él dice que no forma parte de la casta, pero se está convirtiendo en la casta, porque una cosa es el político que hace cosas, que promete o que toma decisiones en plena campaña, y otra muy distinta es cuando ya estás sentado en el sillón y tenés que empezar a tomar decisiones. Para las provincias, la caída en la recaudación por ganancias, no por IVA, porque nada tiene que ver el IVA, la devolución del IVA no repercute en los ingresos de coparticipación. Eso es una creencia que no sé por qué se viralizó, pero no es así, porque el IVA se recauda y después se coparticipa. Lo que había una devolución a través del Tesoro vía emisión, o sea que puede ser indirectamente que repercutiera vía inflación, pero no directamente en la coparticipación. La caída en la recaudación de ganancias para el norte del país fue en promedio del 20%. En promedio a nivel nacional fue del 13% la caída de coparticipación en términos generales. A ver, Julieta, las provincias que reciben coparticipación utilizan prácticamente el 100% de esos ingresos para pagar salarios. Y ahí es donde está dando el foco el presidente Milei, ¿no? O sea,
No puede ser que el 100% o el 90% de los ingresos sirva para pagar salarios. Ahí adentro tiene que haber mucho clientelismo político. Y en eso también estuvo enfocado el anuncio, ¿no? Pensemos que él dice, no, esto lo va a pagar el Estado, no más ñoquis, no clientelismo, no. Son 3.000, 5.000 personas. Necesario, porque hay una cosa muy importante que él está queriendo hacer, que es este cambio cultural y moral, o revalorizar la moral, y es esto de que nosotros tenemos una ausencia absoluta de instituciones. Tenemos mucha gente metida en las instituciones, pero que no tienen ni idea para qué están. Entonces, por citarte un ejemplo, Julián, de presidente del Banco del Chaco, tenés a una persona que de pedo terminó, perdón por el latín, que de pedo terminó la secundaria. A esa persona, 2 más 2, le da con decimales. Entonces vos tenés de presidente de una institución pública a alguien que ni siquiera está preparado para eso. Entonces es importante, este ajuste es importante, en esto es importante. Y la caída de ganancias es fundamental, eso no puede seguir. Lamentablemente, porque ¿quién quiere pagar impuestos? Bien. Pero hay que restablecer. Martín, quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Les agradezco a ustedes por estos minutos, les mando un abrazo. Y vamos a seguir en contacto. Martín Picato, analista. Bueno, ahí estaba Martín Picato a través de CNN Radio Argentina, escuchando un poco, hablando un poco sobre los puntos que ayer presentó ante la sociedad el ministro de Economía, Toto Caputo, hablando un poco sobre las medidas a tomar y lo que se viene.